Aquí tenemos en nuestro espacio para dar inicio a la entrevista a la doctora Dalila Ibáñez. Ella es ginecobstetra, perinatólogo. Su cuenta es @doctora abreviado piso Dalila. Cuando estábamos en este planteamiento del proceso de que el tema, como lo mencionábamos en el segmento anterior y hablaba yo con la doctora por teléfono, no solamente hablar de lo importante que son esos 9 meses o ese montón de semanas, 38, 40 semanas, y que uno quiere que ya pase rápido, sino la parte emocional, doctora. Yo creo que el principio de todo es el cómo recibimos la noticia. ¿Realmente influye o no influye en el desarrollo? Gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, sí, realmente el embarazo es una connotación de varios factores, ¿no? Tanto físicos como funcionales, mentales y emocionales. La forma en la que la paciente aborda el embarazo va a ser totalmente detonante para cómo será el desarrollo del mismo, cómo será el efecto, el bienestar de ese bebé, ¿verdad? Y por supuesto la resolución o el resultado perinatal. Obviamente el embarazo consta, ¿verdad?, de esa primera fase, de esa primera etapa, que es en la que la paciente se entera del embarazo, y el desarrollo por cada uno de los trimestres, primero, segundo, tercer y tercer trimestre. Muchas veces se cree que ya el embarazo culminó con el nacimiento del bebé y realmente no es así. Queda la tercera y última fase del embarazo, que es el puerperio o el posparto, que también es muy importante y no debe ser menospreciado, ¿no? Porque así como ocurren diferentes modificaciones en el cuerpo gravídicas que son propias para poder albergar a ese nuevo ser que viene en camino, una vez que este bebé nace, esas modificaciones deben volver a su normalidad y el cuerpo debe volver a su normalidad, tanto de manera orgánica como funcional. Entonces, el desarrollo del embarazo va a influir también en ese posparto, en esa resolución, en ese resultado final. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que las emociones o cómo la madre aborda el embarazo no tiene que ver con el desarrollo y también tiene que ver mucho, porque cuando pasamos por cada una de las fases de diferentes emociones como el estrés, desarrollamos cortisol, la ira, desarrollamos adrenalina, la euforia, generamos endorfinas, el miedo, generamos catecolaminas. Nuestro cuerpo está adaptado para sobrellevar cada una de esas sustancias, pero si mantenemos persistentemente en una de ellas, ¿verdad? Todas esas sustancias que son producto del estrés, como el cortisol, la adrenalina, las catecolaminas, pueden influir en el desarrollo neurológico, en el resultado perinatal del bebé, vemos, puede influir en la parte cognitiva, déficit de atención, hiperactividad. Entonces, sí puede estar desarrollada la forma en cómo abordas el embarazo. Otro tema muy importante es que durante el embarazo, cómo es la condición de esa paciente. Cuando tienes una paciente sentada en la consulta, no solamente tienes a la paciente embarazada, tienes a la familia completa allí reflejada en una sola persona. ¿Cuáles son los momentos que está viviendo esa paciente? ¿Es un embarazo deseado, planificado? ¿Hay una paternidad reconocida? Cuáles son las situaciones laborales y económicas de esa paciente? Todo eso va a influir en la forma en que ella va a abordar el embarazo y obviamente el desarrollo y el resultado perinatal. Cada vez que pasamos por uno de estos trimestres, ¿verdad?, el bebé como lo decías anteriormente, va a ir llevando semanalmente un desarrollo, un crecimiento. Hasta las 20 semanas vemos el desarrollo fetal del bebé o la formación fetal del bebé, y una vez que ya tenemos su formación, pues comienza el desarrollo y el crecimiento del mismo, y vemos obviamente en cada uno de los trimestres marcadores y hallazgos súper importantes para el descarte de malformaciones, patologías y obviamente síndromes genéticos y alteraciones cromosómicas. Yo lo entendí cuando tuve el resultado y vas al médico y sí, estás embarazada, pero tienes que esperar una semana a ver si se le escuchan los latidos del corazón. Recuerdo como si fuera hoy. Esta semana para mí fue eterna, pero lo importante que fue esta semana, ¿no? Porque quizás muchas esperan esa semana y resulta que cuando llega el momento el resultado no es el esperado, no es el deseado, Es ¿no? correcto. Muchas veces, ¿verdad?, el acudir de una manera responsable y muy temprana a la consulta puede encontrarse en que la evolución natural del embarazo es que las primeras 6 semanas lo más probable es todavía no evalúes o no tengas un hallazgo ecográfico las primeras 5 semanas. A partir de las 5 semanas ya comienzas a evaluar el saco gestacional y posteriormente la aparición del embrión con el latido cardíaco.
Hay pacientes muy responsables, ¿verdad? Como en tu caso, que en los primeros días de retraso, pues acuden a la consulta, más si es un embarazo deseado y buscado, y puedes encontrarte con la noticia que no hay hallazgos ecográficos del embarazo, pero sí hay químicos, que es una prueba de embarazo positiva. Entonces, en estos casos, no ha ocurrido absolutamente nada malo, solamente hay que esperar la evolución natural del mismo, esperar que aparezca el saco gestacional, el embrión con el latido cardíaco y corroborar la vitalidad. Generalmente a las 6 semanas de embarazo, que corresponde al mes y medio, ya podemos evaluar cada uno de estos detalles, ¿no? Obviamente, para la madre esto genera cierta angustia o ansiedad en el momento que es la evaluación, porque van con la expectativa de poder ver ya todo lo que debe verse al inicio del embarazo. Obviamente hay situaciones o complicaciones propias, embarazos donde no evalúas el embrión o donde no hay embrión pero no hay latido cardíaco, ya estos son digamos, efectos adversos que hay que tratar, pero no es el denominador común en cada una de las pacientes. Yo recuerdo que en alguna que otra consulta, inclusive el tiempo, porque realmente es un tema de reserva, ¿no? A veces uno, bueno, ve esos resultados de positivo, estoy embarazada y tengo 5 o 6 semanas, ¿no? Y tú dices, ¿cuán importante es el resto de las semanas? Yo recuerdo cuando íbamos a la consulta, usted nos decía, ahora sí estás embarazada oficialmente. Y habían pasado un montón de semanas. Y yo sentía un montón yo sentía que tenía un montón de síntomas, pero vaya inmensa responsabilidad. O cuando, por ejemplo, quieres saber el sexo del bebé, y muy responsablemente dices, todavía creo ver algo, pero yo prefiero esperar tantas semanas, porque imagínate las expectativas de la mamá, ¿no? Por supuesto, la evolución natural del embarazo, que es la formación del bebé como tal, es igual para todos los seres humanos, ¿no? Al principio pasamos por una etapa embrionaria donde evaluamos literalmente una forma, no hay partes fetales, solamente ves como una masita con actividad cardíaca, es lo que denominamos el periodo embrionario, que va a estar comprendido hasta las 9 semanas aproximadamente. Ya a partir de las 10 semanas podemos entrar en el periodo fetal, donde vemos partes fetales, ya puedes identificar como tal la forma de tu bebé, ¿ok? Y a partir de la semana 11 podemos evaluar los marcadores de cromosomopatías del primer trimestre, que es la primera ecografía perinatal o morfológica o genética, distintamente, donde evaluamos primero los hallazgos o alteraciones físicas que pueda traer o que pueda comprometer a ese bebé, y ciertos marcadores o indicadores que nos puedan sugerir de que existen algunas alteraciones de índole cromosómica o de repercusión genética. Entonces, es importante cuando evalúas a la madre, pues explicarle cuáles son los momentos ideales del embarazo donde debe acudir a realizar estos estudios especiales. ¿Cuáles son, aprovechando que los menciona? Ok, el de la ecografía del primer trimestre debe realizarse entre la semana 11 y la semana 14. Es imprescindible. En esta ecografía evaluamos marcadores e indicadores que posteriormente no lograremos evaluar, por eso es importante no saltarnos este primer estudio perinatal. El estudio tiene una alta sensibilidad y especificidad para identificar probables alteraciones cromosómicas y luego pasar a estudios confirmatorios. Posteriormente, en el segundo trimestre, debe realizar otro estudio perinatal que debe realizarse aproximadamente entre la semana 16 a la semana 22 a 23, y por lo menos tener un estudio en el tercer trimestre donde evaluemos, ¿verdad?, flujo, perfil hemodinámico del bebé, de la madre, y crecimiento y desarrollo. Doctora, usted habla, es importante cuando estamos hablando del tema emocional, y usted lo decía, muy bien lo dijo al inicio de la entrevista, ¿no? Lo importante que es llevar un embarazo medianamente tranquilo, ¿no? Porque evidentemente hay condiciones o situaciones que ocurren a tu alrededor que a veces no tenemos nosotros el control. Correcto. Pero que nos pueden impactar. Correcto. Por eso dicen, bueno, es mejor esperar, no se lo digas todavía, hay que esperar. Cuando mamá, por ejemplo, se queda sola, doctora, sale embarazada y resulta que el papá se va, pues, una paternidad no reconocida. ¿Cuánto puede influir eso al momento del desarrollo en los próximos meses, quizás cuando uno está más cercano, está más vulnerable, ¿no? Porque Correcto. Tú dices, bueno,
cuando nace el bebé también estás vulnerable. Correcto. Entonces, a nivel emocional, el acompañamiento además que debe hacer la familia. Sí, por supuesto. Y no es menospreciable también el tema familiar durante el embarazo, sobre todo porque es el que brinda el apoyo a esta nueva etapa en la mujer, en esa paciente, ¿verdad?, que está viviendo esa nueva etapa en su vida. Fíjate algo, siempre hablamos, por lo menos en la parte emocional, hay que cuidar mucho lo que es la depresión perinatal. Cuando hablamos de la depresión perinatal, nos enfocamos tanto antes como después del nacimiento del bebé. Conocemos mucho la depresión postparto, pero también tenemos la depresión prenatal y es esa madre, ¿verdad?, que digamos que le cuesta la adaptación a esa nueva etapa de su vida, a esos nuevos cambios corporales, funcionales y emocionales que significa albergar el crecimiento de una nueva vida dentro de sí, ¿verdad? Y siempre que tienes una mamá en consulta, tienes que evaluar también los aspectos emocionales de la paciente. ¿Por qué? Porque una madre, como veníamos diciendo, con problemas familiares, laborales, económicos, lo ves reflejado también desde el punto de vista funcional y sistémico. Una madre que con bajo control en cuanto al el control de los tratamientos, el poder adquisitivo para los tratamientos, para medicamentos, todo va a influir desde un punto de Para vista del hacerlo desarrollo del gráfico, bebé. doctora, si estoy embarazada y tengo una situación puntual a nivel emocional, llámese rabia, llámese, no sé, tristeza, ¿hay algo emocional ahí o una depresión o qué sé yo? O estoy en una crisis de llanto. Ok. Si imagínese esto, doctora, yo estoy pasando por un proceso de ese, ¿verdad? Y resulta que estoy embarazada. Automáticamente en el proceso que yo estoy llorando o estoy gritando, usted me hace un eco, se ve reflejado en el Lo proceso. puedes ver reflejado. Los bebés como tal no tienen emociones, pero sí experimentan sensaciones, producto de las sustancias que producimos en cada una de esas emociones que nosotros como mujer podemos experimentar. Por lo menos, como lo decía al principio, en una situación de estrés, producimos cortisol y eso puede producir sobresalto en el bebé. Entonces las sensaciones que puede sentir el bebé es un bebé inquieto, un bebé en sobresalto, exaltado. Si estamos en alegría, estamos en calma, estamos felices, producimos endorfinas, producimos, ¿verdad?, sustancias que generan en el bebé bienestar, placer, comodidad. Entonces la sensación que puede producir en ese bebé es literalmente eso, una sensación de bienestar o confort dentro del vientre materno. Entonces, ¿qué pasa? Es inevitable, como seres humanos tenemos que experimentar cada una de esas emociones. De hecho, cuando estamos en una situación de sobrevida, correr, que no nos atropelle un carro, tenemos que producir cortisol para poder reaccionar de esa forma. Pero quedarnos de manera constante o persistente en ese tipo de sensaciones puede generar en el bebé un sobresalto, un exalto persistente durante todo el embarazo y lo ves en el resultado perinatal. Porque yo recuerdo que yo también lloraba, me sentía sola, sentía que me quedaba sin amigos y tenía a mi gente alrededor, pero yo sentía que nadie me quería. O sea, a ver, ¿es un proceso natural? Bueno, está descrito Ajá. en el posparto, una vez que nace el bebé, pasamos a la última fase del embarazo, que es el puerperio, que va desde el nacimiento del bebé hasta 40-45 días posparto, que es el tiempo aproximadamente que tardan los órganos en volver nuevamente a su normalidad, ¿no? En este tiempo o en esta etapa, las 2 primeras semanas está descrito que puedes presentar una tristeza posparto, que puede ser normal, ¿ok? Porque es el periodo de adaptación en donde la madre puede sentirse fatigada, preocupada, en ese periodo en donde se está adaptando a esa nueva vida, más todos los cambios familiares que puede traer la llegada del nuevo bebé, ¿no? Esta etapa dura aproximadamente 2 semanas y se le denomina tristeza posparto o baby blue, ¿ok? Ya después de estas 2 semanas, persistir con síntomas de cansancio, de preguntarse, siento que lo estoy haciendo bien, la habilidad emocional, llanto fácil, preocupación, angustia, rechazo a veces hasta la maternidad, hacia el bebé, ya debe ser atendido, porque son síntomas generalmente de la depresión postparto. La depresión postparto no necesariamente tiene que comenzar con un llanto intenso, sino la misma madre se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? No, ¿Qué no me tienes pasa? explicación. No tienes explicación para lo que estás sintiendo. Sientes una ansiedad, una preocupación, una labilidad emocional. Sientes a veces
como dudas de si estás realizando el trabajo bien como madre. Entonces, todas esas preguntas que se hace la madre, ¿verdad? Debe consultarla. De hecho, cuando va a la consulta posparto, si la Que es a los madre... 15 días, ¿no? A los 7 Exactamente, días primero dependiendo si fue parto o si fue cesárea, la paciente debe ser evaluada a veces un poco antes, ¿no? Pero igual la paciente en esa etapa, de los 40 a los 45 días posparto, debe seguir acudiendo a la consulta y ser evaluada. Y una vez que esté en la consulta, debe indagarse sobre la salud mental de la mamá también, ¿verdad? Porque es normal que tengas un agotamiento, pasas horas sin dormir, estás dedicada a la vida de este nuevo bebé, pero ya que afecte o que genere ansiedad, que genere preocupación, que genere rechazo hacia el bebé, que genere conflictos para relacionarte con tu familia, con tu pareja, eso automáticamente debe ser evaluado por un especialista en salud mental, porque puedes estar más de 2 semanas posparto estando en una depresión posparto. En este proceso del posparto y en este proceso de la cuarentena, ¿cuáles son esos comportamientos desde el punto de vista médico, científico, doctora? ¿Cuáles son estos comportamientos que tiene el cuerpo? Ok, bueno, Es normal, porque y voy al montón de preguntas que yo le hacía a usted, porque la doctora además fue nuestra perinatólogo con el proceso de Ana Paula. Yo preguntaba de todo, de todo, de todo, pero empiezas a tener cambios después corporales, corporales. Por ejemplo, a mí se me hincharon mucho los pies, usted recuerda, dermatitando. y yo decía, esto es normal, yo me voy a quedar, yo creo que duré como, no sé, 40 días, yo sentía que fue una eternidad con los pies hinchados, tan Sí, hinchados. puede pasar. De hecho, si la madre viene del embarazo con edema de miembros inferiores en el posparto, igual puede persistir el edema y puede durar un poco más y a veces hasta aumentar. Recordemos que durante el embarazo ocurre un aumento de la volemia, de la cantidad de sangre, ¿verdad? Y esa puede depositarse en el posparto en las partes más declives de nuestro cuerpo, que son los miembros inferiores, las extremidades. Por eso que generalmente usamos en el posparto medias compresivas para tratar de evitar el edema, las trombosis venosas profundas, que son complicaciones ya de un puerperio. Fíjate, durante el embarazo tenemos modificaciones en nuestro cuerpo, modificaciones corporales que son normales, propias, llamamos modificaciones gravídicas del embarazo, donde tenemos tantos cambios anatómicos como cambios funcionales en el cuerpo para albergar a este nuevo bebé. Esto debe volver a su normalidad en el posparto. En esa cuarentena que dura aproximadamente 40 a 45 días, aunque actualmente se habla de que hasta los 364 días posparto podemos hablar de que todavía estamos en un puerperio tardío lejano, ¿okay? Porque hay casos y pacientes donde los órganos en esos 40 días no terminan de, digamos, volver completamente a su normalidad, ¿no? Entonces, podemos experimentar desde lo primero, obviamente, el descenso del útero, ¿no? En algo que se convierte, que llamamos el globo de seguridad de Pinar. Muchas pacientes dicen, doctora, siento una bolita en el vientre, algo duro en el vientre, y es normal. El útero queda posteriormente al parto o a la cesárea, queda a nivel de la cicatriz umbilical, posteriormente sigue el descenso, ¿verdad? Hasta lograr llegar a su ubicación natural, que es dentro de la pelvis, ¿no? En ese proceso todavía podemos sentir o palpar el útero durante esos 40 días. El puerperio es totalmente válido la presencia del sangrado, ¿verdad? Que poco a poco va a ir disminuyendo y va a ir cambiando sus características. Esas características pasan de ser sanguinolentas, rojas sanguinolentas, a ser cerosas, cambian un poquito su coloración a rosada amarillenta, hasta hacerse ya escasa y disminuir y ausentarse por completo. Siempre hay que estar pendiente de los signos de alarmas en el puerperio. El principal es la fiebre, lo que llamamos la fiebre puerperal, que nos puede dar un indicio o nos puede hablar de probables infecciones, ¿verdad? Ya sea endometritis puerperales, mastitis o cualquier otra de índole ginecológico. Entonces, siempre que tenemos una madre en el posparto, hablamos de los cambios normales que vamos a ver, el sangrado a nivel de genital que debe ir disminuyendo, no debe oler diferente, no debe oler mal ni ser purulento, ¿ok? El útero va a ir disminuyendo de tamaño hasta totalmente ocuparse dentro de la pelvis. Las mamas, ¿verdad? Se preparan durante todo el embarazo para comenzar el periodo de lactancia materna en el posparto, el calostro, las primeras 30 horas a 40 horas después la bajada completa de la leche con lactosa. Entonces, todo eso, esos cambios propios en la madre los va a experimentar en el posparto y van a perdurar durante hasta más de 40 días. ¿Okay? Es muy frecuente también en el posparto, no solamente la madre que refiere que
se me hinchan los pies, hay madres que a veces refieren estreñimiento, puede ser normal mientras, digamos, los primeros 72 horas aproximadamente, y hay madres que a veces pueden presentar hasta retención urinaria por modificaciones en la forma de la vejiga en el momento en que nace el bebé, también por la compresión de la cabeza, pero es algo que se resuelve inmediatamente. ¿Okay? Doctora, cuando ustedes atienden pacientes, mamás, que ya las mandan de alta a la casa y empieza ese proceso, esas recomendaciones que ustedes hacen, por ejemplo, el tema de la alimentación. Okay. Quizás uno se descuida en el proceso de la alimentación porque dice, el bebé duerme, tienes que alimentarlo, le sacas los gases, se duerme el bebé, tú dices, o como o duermo, mejor duermo, y no te alimentas bien. En muchos casos, no habrán otros que sí. ¿Qué tan importante es que uno en este proceso del posparto o en esta cuarentena que llaman, uno, por ejemplo, cuide muy bien esa alimentación? Fundamental. Yo tengo un lema que es mamá feliz, bebé feliz, mamá sana, bebé sano. La madre tiene que estar en óptimas condiciones físicas y mentales para poder garantizar lo mismo a su bebé. Si vas a pasar 24 horas dedicada a tu bebé, alimentando a tu bebé, dando lactancia materna exclusiva, también debes alimentarte para, ¿verdad?, proveer buenos nutrientes para sentirte fuerte y fortalecida. Es fundamental que la alimentación saludable que mantuvo durante todo el embarazo se mantenga en el posparto. Muchas veces el factor tiempo, el factor agotamiento, el factor adaptación a todos estos nuevos cambios, ¿verdad?, que vienen con la llegada del bebé, generan también cambios en la alimentación y en la rutina de la paciente. Y es fundamental tratar de, a pesar de todos los contratiempos que se pueda tener, tratar de volver a retomarlos y llevarlos por el camino correcto. La señora Mariana Pacheco escribe, la doctora Lila es una excelente profesional, fue mi doctora y de verdad sí pasé Gracias, una Mariana. depresión postparto y Gracias, fue horrible. Mariana. ¿Qué pasa? Casos como Mariana, por ejemplo, ella considera que fue depresión postparto. Cuando yo empiezo a sentir estas 2 semanas de emociones encontradas, vamos a llamarle, o tristezas después de tener al bebé, yo tengo que acudir, primero voy a mi, Sí. a mi ginecobstetra. Sí. ¿Cuál es el especialista que me tiene que ver Lo ideal es primero? un especialista en salud. Generalmente referimos a psiquiatría. Lo ideal inicialmente es psicoterapia, ¿verdad? Una paciente que debe ir a psicoterapia, ya sea con un especialista en psicología perinatal o un especialista, un médico en salud mental, que es un psiquiatra. Inicialmente la psicoterapia puede ayudar muchísimo a la paciente. Ya en casos más extremos tenemos depresiones leves y depresiones más severas. En casos más severos ya las pacientes deben ser medicadas y hay casos en donde las pacientes deben ser medicadas previniendo lo más temible en el posparto, que es la psicosis posparto, ¿verdad? Donde pueden llegar las pacientes hasta agredirse a sí misma o a su bebé y tener intentos de autólisis, de suicidio y hasta de infanticidio. ¿Cuántas personas que podemos ver a veces en noticias que hubo infanticidios de recién nacidos y pudo haber tenido una psicosis posparto no tratada, una depresión materna que terminó en una psicosis no tratada? Entonces es fundamental. En el momento en que la paciente entra a consulta en puerperio, es fundamental que la paciente también se abra. Muchas veces siente que no temor, sino como pena a decir, mira, me está pasando esto, ¿será que soy una mala mamá por no sentirme a gusto? No, es válido, totalmente válido. Y la mayoría de las madres experimentan las primeras 2 semanas esa sensación. Y desde el primer momento en que la madre lo experimenta, debe comentarlo, así sea a su pareja, a su familia, a su médico tratante y buscar la ayuda pertinente para poderlo resolver a tiempo. Sobre todo casos de repente de cuando salen embarazadas las muchachas muy jóvenes, ¿no? Sí, los Que es embarazos distinto, me precoz. imagino que en un embarazo, Un embarazo precoz, no deseado, un embarazo precoz, una paternidad no reconocida, problemas familiares, emocionales, circunstancias que se hayan dado durante el embarazo, por lo menos todos los embarazos que se dieron en el 2020 durante pandemia. Tuve casos de muchas parejas que vivieron su embarazo separada de su pareja porque, bueno, lamentablemente situación mundial, la pareja quedó en otro país y no pudieron o se perdieron parte de ese embarazo y eso afecta indiscutiblemente y afecta desde el punto de vista emocional a la paciente porque en el embarazo donde tú tienes la ilusión, el anhelo de vivir algo en pareja, pues obviamente va a afectar y puedes entrar desde una depresión prenatal a una depresión posparto. bueno, hay muchos comentarios que llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Ya lo vamos a ir leyendo. Escribe Agnet Edward, mi doctora Dalila, excelente, ayudándome a llevar un embarazo de alto riesgo. Agnes, te saludo, estoy pendiente de ti. Doctora, el embarazo de alto riesgo,
¿cuáles son estos casos de personas que consideran un embarazo de alto riesgo? Fíjate, tenemos alto riesgo médico y alto riesgo obstétrico, ¿ok? Alto riesgo médico van a ser todas aquellas pacientes que ingresan al embarazo con una patología médica previa, ¿ok? Ya sea diabetes, hipertensión diagnosticada desde antes del embarazo, entre muchas otras, problemas inmunológicos, enfermedades inmunológicas, o que desarrollen una de estas patologías durante el embarazo. Tenemos muchas complicaciones médicas durante el embarazo, como la hipertensión inducida del embarazo, la diabetes gestacional, entre muchas otras, ¿no? Y tenemos también alto riesgo obstétrico, que son todas aquellas condiciones obstétricas que me pueden complicar el embarazo, desde ya sea ovulares como placenta previa, un útero inferiorizado, madres con múltiples cirugías a nivel de útero como miomectomías, miomas uterinos, dispositivos intrauterinos dentro de la cavidad uterina que hayan quedado embarazadas con el dispositivo intrauterino. Entonces, hay muchos factores que nos pueden inducir o que nos pueden catalogar a una paciente que sea de alto riesgo, ya sea desde el punto de vista médico o desde el punto de vista obstétrico. Patologías fetales también los consideramos como embarazos de alto riesgo obstétrico. Cuando una mujer quiere volver a salir embarazada, ¿cuánto tiempo debe esperar? ¿Qué pasa si una mujer en el proceso de la cuarentena que sale embarazada? O sea, ¿cuál es la recomendación que usted puede dar? Porque uno pasa de todo en esos 40 días, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, yo viví el llamado entuerto, que creo que ustedes le pueden decir así, pero tú dices, Dios mío, con este dolor, ¿sabes? Claro. Bueno, en los primeros 40 días, pues está contraindicada las relaciones sexuales. Primero, obviamente por el sangrado a través de genitales. Segundo, porque sea un parto por vía vaginal o sea un parto por cesárea, una resolución por cesárea. Obviamente hay cicatrices, hay lesiones que estamos cuidando aún y que tenemos un cuidado perineal, aseo, cuidado de la herida quirúrgica. No es el mejor momento para pues tener una relación, y en esos primeros 40 días lo ideal es no tener relaciones sexuales. Una paciente que todavía está con loquios, que son los sangrados, y es a lo que denominamos entuerto, o lo que denominan entuerto literalmente es ese dolor que se genera producto del espasmo del útero, ¿verdad? Para expulsar esos residuos hemáticos que quedan en su interior y que se ven aumentados durante la lactancia, sobre todo cuando la mamá está lactando. Doctora, estoy dándole pecho a mi bebé y me da un dolor de vientre terrible y boto algo de sangre. Y pues eso es lo que denominas el entuerto. Y eso es producto que en el momento en que estás lactando, que estás dando de pecho a tu bebé, ¿verdad? Se produce, o hay una conexión entre esa succión hacia el cerebro, se produce oxitocina, y la oxitocina va a generar esos espasmos en el útero, que es lo que denominan los entuertos normalmente, ¿no? Fíjate, el quedar embarazado, inicialmente, para poder quedar embarazado hay que haber ovulación, tiene que existir la ovulación, tiene que haber ya, digamos, una regulación ya hormonal en el cuerpo de esa mujer. Muchas veces, posterior a la cuarentena, a los 40 días, las madres inician, ¿verdad?, las relaciones sexuales confiadas en el método de la lactancia materna. Resulta que sí, la lactancia materna te suprime la ovulación, y durante la lactancia estás produciendo prolactina. La prolactina te mantiene en amenorrea, que es ausencia de menstruación, y puede suprimir también la ovulación. Sin embargo, hay casos en donde no es lo suficiente y pueden haber ovulaciones aisladas, ¿verdad? Que son esos casos que, ay, quedé embarazada el segundo mes porque no me estaba cuidando y yo estaba dando pecho. Entonces, realmente, como tal, la lactancia no la podríamos considerar un método 100% de anticoncepción. Tendríamos, ¿verdad?, que aunar después de esos 40 días postparto un método acorde y a esa paciente, individualizar cada paciente, ¿verdad? Eso es importantísimo, y elegir el método acorde para ella. Porque si después que tú tienes a tu bebé y todo ese, a nivel de órganos se están, vamos a decir, ajustando, reacomodando. Correcto. De repente, doctora, que una mujer quede embarazada y después, muy inmediatamente haber tenido su bebé, o sea, ¿le puede afectar con el paso de los años? Bueno, obviamente fue un proceso que ocurrió antes de tiempo, sobre todo en los casos donde la resolución fue por cesárea, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que lo ideal es quedar embarazado 18 meses posterior a la resolución, para favorecer
propia cicatrización del útero. Muchas veces vemos la piel bien cicatrizada, pero también el útero está en proceso de cicatrización y un nuevo embarazo genera una sobredistensión del útero que pudiera generar complicaciones como dehiscencias, aperturas de las cicatrices previas y son ya complicaciones y ya eso también sería un embarazo de alto riesgo porque fue originario antes de lo ideal para la concepción. Escribe Merly Martínez, desde Barinas, el mejor programa de televisión. Cuando mi hijo nació, me dijeron que nació depresivo. ¿A qué se debe? Que nació depresivo, Depresivo. el bebé. Bueno, habría que Pudiera evaluar pasar- qué condiciones estuvieron en el parto, si fue un parto pretérmino, si fue a término, si hubo condiciones obstétricas relevantes al momento de la resolución, fue por emergencia, fue una ruptura prematura de membrana. Todo eso va a contribuir a la hora de la resolución en el bienestar del bebé o los resultados perinatales. Doctora, ya para despedir la entrevista, el tema del COVID. Todavía estamos en Todavía tiempos estamos de... vigentes con el tema del COVID. Obviamente, el llamado siempre va a ser a cumplir la vacunación, ¿verdad? Ya sea Igual las embarazadas. igual las embarazadas y las pacientes en lactancia. No hay ningún tipo de contraindicación para cumplir completo ¿A con el partir de esquema qué mes la vacunación. embarazada? A ¿O de partir qué de las semana? 11 semanas de embarazo ya está aprobado el esquema de vacunación en la embarazada y las pacientes en lactancia materna pueden vacunarse con total confianza. O sea, y además que, bueno, no bajar la guardia, ¿no? Sobre No todo bajar la guardia, los métodos de bioseguridad. Obviamente, al momento de resolución seguimos en pie de lucha, ¿verdad? Cuidándonos contra este virus. Igual se hacen las pruebas dentro de toda la pesquisa que se le puede realizar en algún momento desde el punto de vista infeccioso, todavía está incluido y seguimos en pie, seguimos incluyendo la pesquisa para COVID. Karina, gracias por estar aquí, bienvenida, aprovechando el mayor tiempo posible contigo. Habíamos hablado con la doctora Dalila desde el punto de vista científico de lo que es cada etapa del embarazo, cómo puede afectar científicamente a el bebé que se está desarrollando, cómo afecta cuando el tema del posparto emocionalmente a la mamá, ¿ok? Ahora, hay una parte emocional, porque le preguntamos, doctora, cuando alguien de repente, bueno, tengo depresión, obviamente que tu ginecobstetra no te trata la depresión. Dice, bueno, hay que remitirlo a un especialista. Entonces uno tiene que buscar la ayuda. ¿Quién me Así es. ayuda con esta emoción? ¿Qué hago con esto, doctora? Así es. Bueno, y gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá. Lo importante es que la mujer desde el principio del embarazo busque una red de apoyo, porque nosotros estamos muy solas, maternamos muy solas. Por lo general, incluso la decisión de ser madres viene por una presión social, familiar, empiezan esas presiones de, bueno, ¿cuándo vas a tener un bebé? Entonces muchas veces el embarazo viene producto de un embarazo no deseado, una mamá que está sola, una mamá que quizás su red de apoyo se ha ido, se ha disgregado. Entonces es muy importante buscar desde el principio una red de apoyo. ¿Cómo la podemos buscar? Bueno, las doulas hacemos un papel muy importante en el acompañamiento psicoemocional de la mujer desde el embarazo. O sea, buscar, por ejemplo, el acompañamiento de una doula desde todas las etapas del embarazo. Nosotros desde el punto de vista psicoemocional pasamos por 3 etapas psíquicas durante el embarazo. Entonces, en la primera etapa psíquica es una etapa de ambivalencia emocional. Nos enteramos que estamos embarazadas, bien sea un bebé planificado, bien sea un bebé que fue tipo un pelón, que no estaba planificado, que no era un embarazo deseado. En esta primera etapa psíquica se llama ambivalencia emocional. ¿Y por qué es ambivalencia? Porque nos pasamos de emociones y sensaciones positivas a las negativas también. Y es normal que todas las mujeres pasemos por ese proceso de ambivalencia. Te enteras que estás embarazada, bueno, no lo puedo creer, qué emoción, pero también están los nervios, la sensación de pérdida de libertad, la sensación de que, bueno, ya mi vida cambió, ya no voy a ser la misma, ahora mi vida depende de este bebé. Y O este miedo bebé quizás a perderlo, doctora, también. y miedo a perderlo, porque ese es un miedo que muchas veces no lo hablamos. Claro. Nos dicen, hasta la semana 12 no se lo cuentes a nadie, Y uno por con esa el emoción miedo a guardada. perder. Entonces, que hay allí un miedo inconsciente a fusionarme con mi bebé, a ilusionarme, a emocionarme, además de que es un bebé abstracto e imaginario todavía, porque no lo sentimos. Esa primera etapa está desde que salimos embarazadas
hasta que empezamos a sentir los primeros movimientos de nuestro bebé. Nos vemos en el espejo y decimos, bueno, ya el cuerpo me está cambiando, de repente una barriguita, y vamos al obstetra y vemos que ese bebé ya tiene piernas, patea, su corazón late, pero todavía tú no lo sientes. Entonces, para tu psique, ese bebé todavía es un bebé abstracto, imaginario, todavía no te lo terminas de creer. Y ese miedo interno, infundado por, bueno, esto de que las primeras 12 semanas son las semanas de riesgo, no se lo cuentes todavía a nadie. Entonces, claro, como un mecanismo de defensa, la mujer todavía no termina como de ilusionarse con el bebé por miedo a la pérdida, es un mecanismo de protección, como que, bueno, mientras más alto vuelo, más dura es la caída. Y a partir del momento en que empezamos a sentir los primeros movimientos de nuestro bebé, entonces entramos en la segunda etapa psíquica, que es la elaboración de representaciones maternales durante el embarazo y en el puerperio lo llamamos desde el punto de vista psíquico, ese proceso en el que, bueno, volvemos de nuevo, ¿ok?, a recuperar un poco lo que éramos antes, no recuperamos 100% como éramos antes porque ahora cambiamos, incluso en el cerebro hay cambios durante el embarazo, hay ciertas partes del cerebro que disminuyen su volumen de materia gris y eso es porque nos estamos adaptando, nuestro cerebro de mamífera se está adaptando ahora a ser una mamá y el cerebro de una mujer que no es mamá funciona distinto al cerebro de una mujer que sí es mamá. Perdemos la atención, la motivación y la memoria para adquirir otras herramientas que nos van a ayudar a criar a nuestros bebés como la detección de amenazas, la cognición social, la empatía con mi bebé, entonces va cambiando y eso nos hace incluso empezar a cuestionarnos y a decir, bueno, ya no soy la misma, ahora no me acuerdo de nada. Te da flojera ciertas cosas. Te da flojera cosas que antes te llamaban la atención y que ahora estás apática a estas cosas y empiezan ese proceso de transparencia psíquica. La transparencia psíquica es un proceso en donde la Santa María de tu psiquis se levanta, en donde todas esas defensas psicoemocionales que fuiste creando a lo largo de tu niñez y a lo largo de tu vida se elevan. ¿Para qué? Para que tú puedas fusionarte emocionalmente con tu bebé. Necesitas desprenderte de todas esas barreras y esas corazas protectoras y eso te deja mucho más expuesta y vulnerable desde el punto de vista psicoemocional a que todo lo que ocurre a tu alrededor te va a afectar muchísimo más. O sea, ustedes hablaban, por ejemplo, de un embarazo no deseado, de problemas familiares, un papá que no está. Que no está, y cuántas mamás solteras, cuántas madres solteras tenemos nosotros en Latinoamérica y en el mundo entero. Entonces todo esto empieza ya uno está con esa emoción a flor de piel. Totalmente. Ya, traes al mundo a tu bebé y estás sola sin el papá, porque tú lo que al fin de cuentas quieres tener al papá del bebé cerca, tú ves a ese ser tan chiquitico y tú dices, wow, lo importante además que es la presencia de papá y una mujer que no tenga al papá ahí, tú dices, duro, ¿no? Así es. Desde el punto de vista del apoyo en la crianza del bebé, en esperar a ese bebé, total. Yo doy talleres prenatales y es impresionante cuando vemos a un papá involucrado o a un papá que no está involucrado. Hay papás que, bueno, mira, están ahí, parecen un florero, parecen un florero, no hacen nada. Y esa mamá tiene que cargar con toda esa responsabilidad psicoemocional, además, porque ahora es la vida de otro ser humano que depende de ti, cuánta carga hay allí, ¿no?, de responsabilidad. Total. Además, desde el punto de vista hormonal, porque ¿qué ocurre? Que la placenta segrega hormonas. Y mientras nosotros estamos embarazadas y tenemos la placenta, nuestros neurotransmisores cambian la forma en la que funcionan porque la placenta se encarga de que ese proceso mental ocurra. Cuando la placenta se desprende y sale en el momento del alumbramiento, en el momento del dar a luz, comienza un cambio hormonal que produce entonces un desbalance. Y ese desbalance puede producir lo que es la tristeza posparto, de que ustedes mencionaban, e incluso exacerbar la depresión posparto. Una mujer que tiene depresión en algún episodio de su vida o durante el embarazo tiene más probabilidades de padecer depresión posparto. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento yo evalúo que tengo, porque la doctora decía, 2 semanas, primero viene una tristeza normal, posparto, pero si esta tristeza se prolonga 2 semanas, tú dices, ya hay que evaluar, ¿no? Y pudiéramos estar hablando de una depresión posparto. ¿Qué pasa cuando la depresión posparto no la tratas? Mira, desde el punto de vista hormonal, hay una diferencia allí desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista hormonal. Hay diferencias entre lo que es el baby blues o la tristeza posparto y lo que es la depresión posparto. O sea, es muy importante que sepamos cuál es la diferencia,
porque entonces podemos prender las alarmas, se nos pueden prender las alarmas a las familias, seguramente todas las personas que están viendo acá tienen alguna persona cercana, amiga, familia, que esté pasando por este proceso. Entonces es muy importante porque muchas veces las mujeres o las personas que están en depresión no se dan cuenta, Sí. no se hacen conscientes de que están deprimidos. Entonces es muy importante la educación en la familia. Por ejemplo, el baby blues aparece en las primeras 2 semanas de vida. Por lo general, el cuarto o quinto día, que es el día en que terminamos de metabolizar las hormonas que producían la placenta, ese día es donde viene la bajada de la leche, pues, todo un proceso hormonal, ¿no? Un desencadenante hormonal. ¿Qué pasa? Sensaciones o emociones de tristeza, llanto, irritabilidad, insomnio o dormir mucho, sentirse incapaz de cuidar al bebé. Es como una melancolía, una tristeza. Básicamente es hormonal. 8 de cada 10 mujeres tienen baby blues o tristeza posparto. Y esa tristeza posparto va a irse regulando. Por lo general dura 4 o 5 días, pero puede extenderse hasta unos 15 días por ahí. ¿Qué pasa? Si nosotras presentamos estos síntomas durante el primer año del bebé, porque en cualquier momento del primer año del nacimiento de mi bebé, yo puedo empezar a sentir tristeza, cambios de humor, insomnio, episodios de ira, episodios de rechazo al bebé, entonces ahí podemos estar pensando que es un episodio de depresión posparto. Y lo importante es saber que la depresión posparto no se va a curar sola. Nosotras cuando cualquier persona tiene depresión necesita apoyo psicoemocional, apoyo y soporte de un psicoterapeuta, de un psicólogo o de una psicóloga que pueda brindar las herramientas para ir saliendo de este proceso. Incluso en los casos más graves es necesario que el psiquiatra medique a la mujer. Ojo, y hay mucha medicación que es compatible con el embarazo y que es compatible con la lactancia materna, que muchas veces tenemos miedo a medicarnos porque estamos amamantando. Entonces, ¿qué es importante? Saber que en el primer año de vida tenemos que estar atentas y que si ya yo he sufrido depresión en algún episodio anterior o que si vengo de un embarazo no deseado, por ejemplo, esos de la cuarentena. Qué fuerte que en la cuarentena quedes embarazada teniendo un bebé chiquito. En la naturaleza ese tipo de cosas no deben ocurrir, incluso la lactancia nos protege hasta un 90%. ¿Por qué? Porque nosotros somos mamíferos y en la naturaleza pues hay mecanismos de preservación de la especie, como por ejemplo que las hormonas de la lactancia, la prolactina, inhiben la ovulación, precisamente para proteger a la cría chiquita, ¿no? Al bebé que está pequeño. Entonces, ¿qué es importante? Conocer, diferenciar cuál es lo que es normal, lo que por lo general ocurre y cuando tengo que buscar ayuda. Nosotros en EcoBaby, que es un centro que queda acá en Caracas, brindamos apoyo y soporte psicoemocional con distintas herramientas. Por ejemplo, en la arteterapia, trabajamos con arteterapia en mamás embarazadas, en el posparto también, hacemos masaje infantil. El masaje infantil también es una técnica hermosa que ayuda a la mamá a vincularse con el bebé. Por lo general, las mamás que tienen depresión posparto, ese vínculo entre mamá y bebé está quebrado, está roto. Por lo general, la mamá siente rechazo hacia el bebé, un rechazo inexplicable, y eso no quiere decir que sea una mala mamá, quiere decir que está enferma y que necesita ayuda. Claro, claro, porque además que a veces uno se cuestiona y dice, ¿crees que lo estás haciendo bien? O uno dice, no lo estoy haciendo bien. Es que muchas veces no tenemos el apoyo. Por lo que te decía al principio, no hay esa red de apoyo que las mujeres necesitamos. Hay dificultades en la lactancia, las dificultades en la lactancia por lo general tienden a hacernos sentir tristes, a hacernos sentir Culpables, impotentes. porque tú quieres Culpables. darle de tomar, o sea, tú quieres lactar a tu bebé y cuando no, de repente no te baja lo suficiente, no tienes la técnica, te duele, no lo quieres hacer. Sí, dudas. Por lo general hay personas al alrededor, la familia, la suegra. Ay, pero si te está saliendo, pero el bebé tiene hambre. Entonces empiezas a dudar de tu capacidad. Fíjate que la única especie que duda de su capacidad de amamantar a su cría mamífera somos nosotras. Los seres humanos somos las únicas que dudamos de nuestra capacidad de poder alimentar a nuestro bebé. Y eso por lo general nos hace sentir que nuestro bebé o nos rechaza o no soy suficientemente buena mamá como para alimentar a mi bebé, dudo de mi capacidad para maternar. En algún momento con este avance de tantos conocimientos, María Corina, ¿tú crees que haya un momento en el que este proceso del posparto sea
más fluido, más fácil o con mayor facilidad, mejor dicho, porque todas de alguna manera hemos pasado por el trasnocho, este proceso de ajuste que a veces se te hace, ese primer mes tú lo ves eterno. Entonces debe haber, y no sé si, bueno, hay montones de recomendaciones que tú tienes, más por tanta experiencia, que sea más fácil el proceso. Sí, O como con tú estás mayor diciendo, en facilidad. el primer mes es un mes bastante complicado, es un mes muy demandante. El trasnocho, la falta de apoyo de la familia también a veces nos abruma. Entonces, que es importante saber que en estas primeras semanas necesitamos mucho apoyo, necesitamos mantener nuestra atención en el cuidado de nuestro bebé y nuestro. Tratar de alimentarnos bien, dormir de día cuando el bebé está durmiendo, tener apoyo en los quehaceres del hogar, no hacer más nada que no sea cuidar a mi bebé y cuidar de mí. Durante estas primeras semanas es muy fuerte el cambio hormonal, como les estaba diciendo, y ese cambio hormonal por lo general se comienza a regular a partir de la segunda semana, tercera semana de vida de nuestro bebé. Ese primer mes es un mes de aprendizaje, es un mes de empezar a conocernos, de adaptación. El bebé viene de un mundo interno en donde no hay frío, no hay calor, no hay hambre, no tiene que a pedir nada para ser alimentado. Y en ese primer mes también es un mes en donde el bebé se está adaptando al mundo externo, en donde se está adaptando a que tiene que pedir la teta, a que tiene que evacuar, a que tiene que hacer pipí, a que hay frío, a que lo tocan. Entonces hay mucha estimulación hacia los bebés en este periodo de tiempo, mientras más conectadas estemos con nuestro bebé y mientras menos ruido externo tengamos. Muchas veces viene mucha visita, no nos dejan dormir, la presión de que si estamos amamantando o no estamos amamantando. Se quiere que la mujer prácticamente esté lista para recibir visitas inmediatamente acaba de tener un bebé. María Corina, en todo este proceso, la recomendación que tú puedes dar a la mujer que está encaminada a que va a tener su bebé con la bendición de Dios, ¿qué recomendación tú le das? O sea, hablemos de estos mitos y estas realidades porque uno escucha demasiado, hay mucho opinólogo cerca. Entonces uno dice, ¿será que sí, será que no? Y al final pareciera que los movimientos que uno hace terminan siendo el del externo y no el que uno, de repente, de tu propio instinto, porque yo creo que uno desarrolla el instinto en el momento en que le dicen positivo. Ujú. Sí, bueno, mira, dentro de mis recomendaciones está prepararse desde el embarazo, buscar apoyo, hacer un taller prenatal que te permita tener herramientas para saber qué quieres y cómo lo quieres vivir. Cuando tú sabes, desde el punto de vista de la información válida y veraz, porque muchas mamás se quedan en lo que es Google y en lo que es Instagram, pero cuando tú sabes y conoces de una fuente confiable, cuáles son los procesos, cómo puedes prepararte, vas a poder saber cómo quieres vivir el nacimiento de tu bebé. Vas a poder decidir. El conocimiento es poder. Cuando tú sabes qué quieres y conoces cuáles son, por ejemplo, los protocolos a los que te vas a enfrentar en ese proceso en el que vas a dar a luz, puedes hacer, por ejemplo, un plan de parto, puedes elaborar ese plan de parto en donde diga, bueno, qué cosas quieres, qué cosas no quieres. Acá nosotros en Venezuela tenemos leyes que avalan lo que es el parto humanizado. Entonces es muy positivo que la mamá pueda, por ejemplo, solicitar que el esposo o que la pareja esté presente durante el nacimiento de su bebé. Hay una mayor probabilidad de desarrollar depresión postparto si tuvimos un parto o una cesárea traumática. Por ejemplo, el hecho de que tú vayas entrando al quirófano que te van a hacer una cesárea y te digan, no, tu pareja no puede entrar. Esa separación de los bebés al momento del nacimiento por los protocolos, en las clínicas sobre todo y también en los hospitales, en los hospitales también ocurre, separan al bebé apenas nace el bebé, se lo muestran a la mamá y lo separan. ¿Qué está pasando desde el punto de vista psíquico en esa mujer? Imagínate una leona que acaba de dar a luz a sus cachorritos, nadie le va a quitar a sus crías. A una perrita que acaba de parir, nadie le puede quitar a sus crías, pero nosotros tenemos que aguantar que vengan y nos quiten a nuestro bebé, que además puede pasar horas en un retén aislado de su mamá. ¿Qué está pasando desde el punto de vista biológico? Porque tu mente puede entender, bueno, mi bebé está en el retén, pero que lo no, están mentira. cuidando, pero desde el punto de vista biológico, ¿dónde están esas hormonas que necesitan a ese bebé? Esa cantidad de hormonas que están allí esperando ese vínculo y ese contacto con tu bebé y tu bebé no está. ¿Qué está entendiendo tu biología? Que tu bebé no está, se desapareció, incluso sensación de pérdida, de muerte.
¿Qué pasa con ese bebé que viene de esta burbuja perfecta de calor y de amor, en donde toda su existencia ha escuchado el corazón de su mamá, la respiración de su Y mamá? ya no lo escucha. Y ya no está. Y entonces se encuentra de repente de un momento a otro, solito, en una incubadora, durante horas, sin ver a su mamá, sin estar con su mamá. ¿Cuál es la sensación y cuál es esa impronta? La impronta es ese proceso primario de primera impresión de la vida que ocurre en los bebés al momento de su nacimiento. ¿Cuál es la emoción que está allí? ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Qué puede pensar un bebé o qué puede sentir que no entiende nada, que allí no está su mamá? Bueno, por ejemplo, el abandono, la sensación de vacío, la sensación además de una muerte inminente, porque nosotros somos el mismo ser humano de la época del Paleolítico. Nosotros somos el mismo ser humano que cuando nosotros evolucionamos, ¿dónde dábamos a luz? ¿Cómo dábamos a luz? En tribus, en cuevas, estábamos juntos, bebé todo el tiempo sobre el pecho de mamá, porque si no venía un depredador y se lo comía. Entonces, los bebés nacen con ese instinto de sobrevivir. ¿Qué necesita un bebé para sobrevivir? Necesita calor, necesita alimento y necesita seguridad. Todo eso está sobre el pecho de mamá. Y si mamá no está, ¿qué hay? Hay abandono y hay riesgo de muerte. Por eso los bebés lloran cuando los ponemos en la cuna, no porque estén mal criados, sino porque lo que están buscando es sobrevivir. Ellos no saben que estamos en el 2022 y que están cuidados, sino que necesitan ese apego. Entonces, el hecho de que tú hagas un taller prenatal te va a permitir tener información y poder discernir qué tipo de nacimiento quiero. Prefiero un parto, prefiero una cesárea, quiero que esté presente mi pareja, quiero que esté presente tal persona, prefiero evitar estos protocolos. Y eso le va a permitir también a tu médico tratante, a las enfermeras, a todo el equipo médico, a tu doula, que puedan saber, bueno, cómo permitirte una mejor experiencia de nacimiento. El hecho de que tú salgas, qué mejor regalo para un puerperio que haber tenido una experiencia de parto o una experiencia de cesárea, la que tú querías, la que tú soñabas. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a las mamás. Buscar desde el embarazo esas herramientas. Además es muy importante, por ejemplo, vivir el momento del embarazo. Muchas veces estamos desconectadas, trabajando hasta el final y no nos damos el espacio de disfrutar lo que está ocurriendo dentro de nosotras y de darnos ese espacio de conectarnos hacia adentro. Como tú decías, estamos muy desconectadas de nuestro interior y conectadas con lo externo. Entonces, Con qué el bueno, hacer. con el hacer, con lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, el trabajo. Entonces, qué bueno es cuando te das el espacio de vivir. Haz yoga prenatal, por ejemplo. El yoga prenatal es un ejercicio maravilloso para las mujeres embarazadas. El pilate, el yoga, la natación. Permítete estos espacios para vivir y para encontrarte contigo, con tu embarazo y con ese nuevo ser que se está gestando dentro de ti. Entiende que, bueno, que todo lo que está pasando también es normal, que esa emoción y que esa vulnerabilidad es normal, pero que hay que tener cuidado porque hay una línea delgada entre lo que es normal, de estar vulnerable, de estar mucho más sensible, a lo que es la depresión. Por ejemplo, cuando una mujer está en el proceso de la depresión postparto, más allá de quizás el rechazo al bebé, por ejemplo, quizás hay quienes no rechazan a su bebé, solo puedes contestar tú. ¿Qué otra característica puede presentar? Los síntomas de la depresión postparto. Los síntomas de la depresión postparto pueden ser, por ejemplo, estar demasiado irritable. Bueno, uno, en el momento en el que se presenta, ¿no? O sea, en cualquier momento del primer año de vida de mi bebé. Cambios y episodios de cambios de emociones muy fuertes, una tristeza que está allí permanentemente. Las personas que han padecido de depresión, bueno, en Estados Unidos el 50% de la población padece de algún tipo de depresión. Saben que es como una tristeza, un vacío, no encontrar como una razón o como una felicidad. Tú dices, bueno, de repente tengo todo para ser feliz, tengo mi bebé, pero no soy feliz. La tristeza, la rabia permanente. El insomnio también es una de las señales de que podemos estar padeciendo de depresión. Por eso es tan importante diagnosticarla a tiempo. Porque una mamá que rechaza a su bebé, eso puede, digamos, ser cuando ya esté un poco más evolucionado la depresión, o puede ser desde el principio. Y es lo que yo les decía, no es necesariamente una mamá que es mala. A veces el mismo tabú de la depresión nos hace decir, bueno, es que es una loca, que le hizo daño a su bebé.
es que está deprimida. Así como nos enfermamos del estómago, nos enfermamos también De la mente. de nuestro cerebro. Entonces es importante visibilizar, y qué bueno, yo felicito muchísimo este espacio para hablar de este tema que es tan tabú y que muy pocas veces se comenta, y que al final es tan importante. Mira, 1 de cada 9 mujeres padece de depresión postparto. Y es una depresión, como tú leías en el mensaje antes de irnos al corte, hay mujeres que permanecen durante años en la depresión, durante años, y no se supera si no tienes terapia, si no tienes psicoterapia o medicación. De la depresión postparto no vamos a salir solos, necesitamos terapia. Fíjate, hay estudios que indican, por ejemplo, en la Clínica de Psiquiatría de Norteamérica, se hizo un estudio que habla de que los bebés al momento del nacimiento de madres que han padecido depresión postparto tienen mayores riesgos de tener un parto pretérmino, menor circunferencia cefálica, bajo peso al nacer y una puntuación de la prueba APGAR, que es una prueba que se hace en el momento del nacimiento a los bebés, menores. También hay otro estudio que se publicó en Alemania en el año 2008 sobre 9.000 mujeres y sus bebés, que demostró que las mujeres que padecieron depresión postparto en el embarazo, sus bebés, tienen un menor desarrollo al año y medio. Los bebés están menos desarrollados cuando ya tienen 1 año y medio. O sea, eso se va viendo cómo va trascendiendo a través del tiempo. En el 2009 también se publicó un estudio que hace una correlación entre la depresión en la adolescencia. A los 16 años tienes 4.7 veces más probabilidades de tener depresión si tu mamá tuvo depresión al momento del embarazo. Imagínate cómo todo esto es un ciclo que se va alargando y que no solamente afecta a la mujer, sino que afecta el desarrollo de ese bebé en el útero, porque vemos enseguida al momento del nacimiento cómo ya desde el punto de vista físico y funcional este bebé viene con menos probabilidades de ser un niño sano y de tener un desarrollo sano. Entonces, qué importante es tratar la depresión desde el embarazo para procurar que ese bebé tenga más salud y que esa mujer pueda disfrutar también de su puerperio. ¿Qué cosas podemos hacer? Buscar ayuda. Si sientes que tienes alguno de estos síntomas, busca ayuda. Nosotros tenemos, por ejemplo, en EcoBaby, tenemos un grupo de psicólogas, trabajamos con arteterapia, con cognitivo-conductual, con la programación neurolingüística, tenemos un grupo de profesionales que te acompañan. Además, hay actividades que puedes hacer y que te puedan ayudar, como por ejemplo el masaje infantil, la yoga postnatal. Busca una red de apoyo. Ahora en algunos espacios se está permitiendo, bueno, este tipo de vinculación. Busca ayuda si tienes dificultad, si te sientes mal, si te sientes inconforme, incluso si tienes dificultades con la lactancia, porque también las dificultades con la lactancia están asociadas a mayor riesgo de depresión postparto. Entonces busca asesoría, busca ayuda, busca apoyo, no te quedes en casa, no te quedes callada, no sientas o no pienses, ay no, esto es normal, esto se me va a quitar. No, porque la depresión postparto es muy riesgosa y a veces termina muy mal, esas historias terminan mal. Bueno.